Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué boles? Bienvenidos a Entre Washington y México, el podcast. Nuestro país y Estados Unidos están en año electoral, una temporada de definiciones, sobre todo hacia la presidencia de México y a la de Estados Unidos. Y hay propuestas de ambos lados que afectan a los mexicanos, tanto al sur como al norte del Bravo. Y agradezco mucho a Tatiana Cloutier, quien es la coordinadora de vocería de Claudia Sheinbaum, la abanderada de Morena a la presidencia de México. Tatiana, gracias por regresar a Entre Washington y México. Al contrario, encantadísima de estar aquí. Primero, ¿cómo ves el ambiente electoral ahorita en nuestro país, Tatiana, en términos generales? Bueno, pues yo creo que el ambiente se ha ido calentando, a pesar de que todavía no termine el invierno, el ambiente se ha ido calentando. Y a pesar de que estamos en intercampaña, porque tenemos este periodo raro entre la precampaña y la campaña que empieza hasta el 1 de marzo, en este periodo que le llaman intercampaña, le llaman de silencio, le llaman de reflexión y organización, el tema se ha calentado y está caliente, ¿no? Pues creo que todo esto también se ha calentado por las inclusiones que hay de personajes que son antítesis de lo que reclaman las candidatas en su partido, las ideologías que me parece han dejado de existir desde hace mucho tiempo. Se han hecho críticas a Morena por esta situación. ¿Cómo lo ventila la candidata? La verdad es que parte de lo que ahorita con las candidaturas están apenas empezando a salir, si así lo pudiéramos decir. Creo que han salido 2 bloques para las candidaturas al Senado de la República. El día de ayer o hoy en la mañana, Mario Delgado daba a conocer el segundo bloque y pues es un tema en el que la doctora Claudia ha dicho y hay que ponerlo en esta tesitura. Hay una coalición de Morena, Partido Verde y el PT, y ahí es donde entran los juegos de sumas y restas. Y ella ha dicho que Morena es un movimiento amplio en donde no hay pensamiento único, y esto es lo que tenemos al día de hoy en la mesa. Sí, no hay pensamiento único, pero hay personajes que en algún momento y en un pasado muy reciente criticaron no solo a Morena, sino también a Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Entremos y platícame, digo, porque estás asumiendo que sé de quién me hablas y no tengo la menor idea, ¿verdad? Bueno, digamos, personajes que vienen de una ideología contraria, que no hace mucho hacían críticas del PRI, del PAN, y se liman asperezas rápidamente, ¿no? Pues yo repito una vez más, yo no he entrado en estos procesos, es el propio Mario Delgado y los partidos quienes proponen, y pues aquí es la ciudadanía quien al final de cuentas, a la hora de tomar las decisiones y hacer sus cuentas, porque conocen a Juan o conocen a Pedro, dependiendo de la cercanía de cada uno de los lugares, es quien toma sus decisiones, ¿no? Y Tatiana, como coordinadora de la vocería de la campaña de Sheinbaum, ¿cuál es la estrategia que están siguiendo ustedes para acercarse a los medios, para verse de alguna manera más plural, que tú sabes, tanto en los medios electrónicos como escritos, televisión y radio, de alguna manera son la bocina para que la ciudadanía se entere de las propuestas, de la plataforma, de las ideas que tiene, en este caso, Claudia Sheinbaum? Pues mira, 2 cosas que hemos hecho y que para mí se vuelven fundamentales es parte de lo que para mí hay un principio muy claro. Yo no, atiendo, vamos a decir así, si fuese la palabra, o buscamos tener, y cuando digo representación, es decir, lograr tener voz en todos los rincones del país. Parte de esto hace que tengamos vocerías
en toda la República. ¿Por qué? Porque nos interesa de sobremanera que el mensaje de la doctora llegue en términos de lo que tiene que ser, que si estamos hablando de Sinaloa, huela a chorizo, digo a chilorio, si estamos hablando en Yucatán, huela a cochinita pibil, que si estamos hablando de Ensenada, pues sea mariscos, y darle esta, o sea, no hay un medio chico ni focalizado en una región en donde nosotros consideremos que no hay que estar, sino todo lo contrario, porque consideramos de suma importancia la participación o que la voz de lo que estamos proponiendo o de lo que está sucediendo o las aclaraciones que se requieran en estos sentidos sean lo mejor posible, y entonces pues queremos estar ahí presentes, ¿no? Tatiana, en los Estados Unidos la comunidad mexicana, que es bastante importante en términos macroeconómicos para los Estados Unidos, en los últimos años se han sentido un poco relegados. ¿Por qué lo digo? Platicando recientemente con líderes de organizaciones que representan a los mexicanos, sienten que solamente en época electoral los toman en cuenta, más ahora que pueden participar desde el extranjero con su sufragio. Una de las quejas que tienen, y digo, nada tiene que ver esto contigo, pero lo comento para que puedas decirnos qué pudiera ocurrir con el caso de Claudia y cambiar, es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque vino a los Estados Unidos, nunca se reunió con ellos. En algún momento veremos en Estados Unidos a Claudia Sheinbaum, antes de las elecciones de junio, exponiendo sus ideas, su plataforma electoral a los mexicanos en Estados Unidos. A ver, Claudia ya estuvo, y esto a lo que va a decir en estos momentos, es decir, la doctora visitó hace algunos meses, es más, yo la acompañé, yo estuve en Los Ángeles, California con ella, y ahorita lo que tenemos es, cuando dices de las propuestas, pues ahorita es evidente que por esta situación rara, por llamarlo así, no puede estar ahí, y tiene vínculos Morena, en los cuales ha venido trabajando. Mario Delgado también estuvo con nosotros en ¿cómo se llama? En Los Ángeles estuvo el Niño Verde, estuvo el propio Fernández Noroña, y estoy segura que habremos de hacer lo propio en diferentes vertientes, ya sea gente del equipo de diálogos para atraer, porque sé que Diana Alarcón ya los ha escuchado, algunos de ellos, y pues habremos de hacer lo propio para estar en algunos lugares de la República, de Estados Unidos, y no dudaría que la doctora pudiese repetir, y cuando digo repetir es su visita a Estados Unidos, o el propio Mario Delgado. De hecho, en algunos, ahora en febrero habremos de estar en alguna visita por allá. No sé si Mario confirmará pronto en ello. ¿Estamos hablando también de la región de California o otra región de los Estados Unidos? Otra región de los Estados Unidos, y también tengo yo personalmente estipulado una visita también a Chicago, no es la de ahorita, no es de la que estoy hablando, es otra más, y pues ahorita estamos haciendo los espacios para la propia campaña. Aunque con todas las limitaciones que hay y que no se puede hablar ampliamente, al decir tú que tienes incluso ya un plan de viaje a Chicago, supongo que nos puedes hablar, aunque sea globalmente, de cuál es la estrategia que tiene Sheinbaum para el trato de los mexicanos, no por el tema electoral, sino en general, la comunicación con la comunidad mexicana o hispana en los Estados Unidos. Pues la doctora, y así me tocó escucharlo cuando estuvimos en Los Ángeles, ha nombrado, ha coordinado a una persona responsable de este trabajo que se está haciendo en Estados Unidos. Además, si recordamos, el día que me nombró a mí con este tema de la vocería, nombró también a alguien responsable del vínculo con Estados Unidos, y es parte de lo que se está tejiendo ahorita para salir a la brevedad, y cuando digo a la brevedad, en el momento que lo permita la propia campaña, el banderazo que da el INE, para estar presentes con esta vinculación de la que estamos hablando.
Ahora, en el arranque de la campaña formal con el banderazo del que hablas, obviamente Sheinbaum va a estar más cerca de la gente, recorriendo y hablando más en todo el país y tal vez buscando estos vínculos personalmente viajando a los Estados Unidos. Esta es una percepción mía, Tatiana. Ajá. Yo creo que tenemos no una candidata, sino ya una presidenta electa, más allá de que se vienen los comicios y que esté Xóchitl Gálvez haciendo campaña. En ese sentido, y no estoy diciendo que asuman la misma conclusión que la mía, pero sí las ventajas son importantes. Es la plataforma de Claudia Sheinbaum ya más enfocada a lo que hará, más que hacer propuestas de campaña que, como sabemos, en cada ciclo cambian una vez que llegan al poder quienes ganan. A ver, si capté bien lo que me estás diciendo, o sea, ¿qué está pasando en este momento? O sea, vamos a decir, en la precampaña la doctora recorrió hacia el interior de Morena, vamos a decir así, o de los grupos afines a los tres partidos que le están apoyando, hizo recorridos a lo largo y a lo ancho de la República para trabajar la consolidación interna. Ahorita en intercampaña sigue trabajando hacia adentro, y cuando digo hacia adentro estamos hablando en dos vertientes, en la organización y la organización hacia adentro de la consolidación de los esfuerzos de promoción para poder, al momento que den el banderazo, arrancar. Y por otro lado tenemos esta parte que se vuelve riquísima, que es Diálogos por la Transformación, que encabeza el doctor Juan Ramón de la Fuente. Y el vínculo con las comunidades, voy a decir así, o los sectores externos, viene siendo Renata Turrent, quien todos los viernes da en sus redes sociales cuáles son los diálogos que vienen la semana siguiente, y se ha estado recorriendo no solamente el país, sino también las 12 ejes temáticos de los que nos habla el doctor Juan Ramón de la Fuente. Y aquí lo que se hace es trabajar en unos abiertos y en otros como mesas de trabajo para apuntalar este primer documento de saque que hacen los militantes de Morena para lo que sería este plan de gobierno una vez que pasase el proceso electoral y la gente decidiese que fuese la doctora quien encabece la responsabilidad máxima del país. Así las cosas, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Es recibir todas estas propuestas, enriquecerlo a través del mecanismo del doctor de la Fuente y con esto lograr, y así lo explicó el doctor hace unos días, ayer exactamente, en el podcast que me tocó entrevistarlo y me tocó dialogar con él, de Tatiana y los Vocerrones, en donde vimos qué es lo que va, él cómo va amalgamando toda la información que va llegando, va compartiéndola con la doctora le va, algunos de estos temas los habla ya y otros será a partir del inicio de la campaña que ya podrá hablar de propuestas muy concretas, cosa que en este momento no lo permite el Instituto Electoral. Ahora, en los últimos días se ha estado mencionando el tema del dinero sucio en las campañas electorales. En el caso que se mencionó del presidente López Obrador en 2006, pues está muy claro que se infló una información que ya había sido desechada. Pero eso no quiere decir, Tatiana, que en el pasado el crimen organizado ha metido dinero en campañas electorales, muchas veces sin que el candidato al puesto que sea de elección popular se entere. Lo hacen a través de personeros. ¿Están observando muy en detalle o qué es lo que están haciendo para prevenir cualquier situación de esta índole en la campaña nacional de Claudia Sheinbaum? A ver, primero que nada, me preguntas algo y que le toca al partido le corresponde esta tarea y claro que siempre se hace la vigilancia máxima de que estas cosas no sucedan y cuando se tiene información se actúa en consecuencia. Es y ha sido el propio responsable, no solamente en el partido, sino la persona del área de fiscalización, quien le toca y le solicita a cada uno de los, voy a decir, precandidatos o candidatos para los llenados que tienen que hacer y presentarlo al INE, y al INE le toca al INE le toca la supervisión puntual de que estas cosas se hagan de forma importante.
Y me voy al tema que hablas, porque ahorita estamos hablando del presente, pero creo que no podemos dejar de hablar del pasado, especialmente porque me pareció en una, no sé si fue entrevista, en un mensaje o donde dabas un mensaje muy importante de cómo en un aprovechamiento electoral, y por eso lo vinculo a lo que hablé al principio, de cómo las temperaturas, a pesar de todavía estar en el invierno, se han calentado, y más teniendo un proceso electoral en México y en Estados Unidos que va y corre de la mano o corre en el mismo tiempo casi, empiezan a dársele fuerza a todas estas cosas que pueden jugar, unas a la rumorología, otras a que pudiese haber intentos de, y las otras a los hechos concretamente. Me encantó a mí esta parte que escuchaba de decir cómo el hecho de que nuestro país haya dado un manotazo para poner un alto a decir no se va a permitir o no se permite por primera vez en la historia del México reciente que autoridades del área de, pues vamos a decir, de narcóticos de otro país, del vecino país del norte con el que, en donde te encuentras tú ahorita, no venga a hacer lo que le dé la gana en nuestro país, genera todavía un ruido mayor para que en esta molestia se quiera hacer ruido porque pues están molestos en este momento por las decisiones tomadas por el hoy presidente de la República. Eso no quiere decir que no se tiene que tener el cuidado y que no se hace lo que se tiene que hacer en presentarle los datos al INE de manera puntual. Me parece que seguir con esa estrategia sería lo más correcto para cualquiera que vaya a ser la presidenta de México después de las elecciones de junio, porque efectivamente los agentes extranjeros acreditados en nuestro país hacían lo que querían. Y en este sentido te quiero preguntar, por si lo han hablado ya en adelante en la campaña, ¿cuál es la estrategia que seguirá Sheinbaum en términos de la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos? A ver, otra vez, ella será y tendrá que hacer esto público, le tocaría a ella a partir del momento en que nos den el banderazo de poder tratar y de hablar del tema de propuestas. No obstante, de alguna manera dio ya ella más o menos un rumbo de por dónde van las cosas en términos de lo que trabajó la parte de seguridad hacia el interior de la Ciudad de México, en donde ha manejado un balance entre ir al fondo y a la raíz de los problemas que generan inseguridad, y por otro lado, entrar en esta parte investigadora por parte de las policías del país, obviamente, porque así lo hizo ella, aquí lo llamaríamos de la Ciudad de México, que no solamente tengan una sola función, sino también tengan esta parte de investigación, que la tienen ustedes en Estados Unidos o se tiene en Estados Unidos, y que eso permitió hacer un trabajo mayor y de mayor eficacia para lograr mejores resultados en lo que trabajó ella en la Ciudad de México. Más ya propuestas muy concretas habrán de venir hasta a partir del 1 de marzo. Hay que esperar. Así es. Yo dije que para mí Sheinbaum ya es presidenta electa. No veo de alguna forma que haya competitividad en las elecciones de junio. Pero ¿hay en la campaña, y tú como coordinadora de la vocería, algún temor de que pueda haber una sorpresa en esos comicios, Tatiana? Dos cosas que manejaría yo. Primero, y así lo vienen diciendo todas las encuestas, hay una ventaja abrumadora en este sentido. Y de hecho, si tomo el poll de polls del mes de enero, ella lleva un promedio del 63% versus la competencia más cercana de 31%, y luego pues el Partido Naranja de un 6%. Esto como polls de polls, que vienen siendo los careos que se vienen teniendo entre todas las casas encuestadoras. Sin embargo, y aquí haría otra vez y me referiría al énfasis que se pone en lo que ha pasado en estos 2 últimos días, de querer hacer una vinculación, de sacando documentos como dicen, del baúl de los recuerdos, de casos cerrados. Y por eso repito una vez más, me encantó
esta parte que ponías de cómo querer sacar de casos cerrados, de casos que no tienen ni siquiera fuentes o veracidades al punto que deberían tener para poder sacar esto como un hecho real y simplemente tiznar y dejar la mancha de que tal vez, y creo que en este sentido, la oposición, como lo hizo en el 2006 con otros temas, con este tema de que si nos íbamos a parecer a Venezuela, que si nos íbamos a parecer a Cuba, etcétera, etcétera, ahora han sacado este tema de querer vincular la llegada de dinero sucio en el 2006 con el hoy presidente de la República, y que esto salpicara a la propia Claudia. Y creo que ahí hay una delicadeza o un temor de parte de nosotros a qué, a esta orquestación internacional, o por lo menos de algunos medios internacionales, que de alguna manera sale al mismo tiempo en Estados Unidos, en España y en un periódico en Alemania, ¿no? Entonces eso sería como la parte de desde dónde viene el fuego que quiere sacudir para poder simbrar a nuestro país. Tatiana, muchas gracias por estos minutos a Entre Washington y México, el podcast, y esperamos que ya después de marzo, ojalá te volvamos a poder tener a ti o incluso a Claudia Sheinbaum para platicar sobre las propuestas formales del futuro de México. Al contrario, muchísimas gracias, y yo creo que será riquísimo eso, porque eso es lo que empieza a marcar las diferencias entre unos y otros en términos de lo que son las propuestas, y riquísimo que quienes ejerzan su derecho el 2 de junio pues conozcan esto, ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes. Tatiana Cloutier, gracias. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Quien no lee, no aprende y no viaja a los lugares más recónditos del planeta. Por lo menos eso es lo que le hemos aprendido a Fernanda Álvarez. Mi querida Fer, gracias por estar aquí entre Washington y México. Hola, querido Jesús, pues muchas gracias por invitarme nuevamente a platicar de libros. Y les voy a platicar de esta primera novela. Yo creo que muchos de ustedes han leído, he escuchado distintas cosas de Brenda Lozano. Es una autora mexicana ya con varias novelas a cuestas, y esta nueva novela se titula Soñar como sueñan los árboles. Es una novela, yo creo que pues muy distinta a sus libros anteriores. En este caso se sitúa en el México de los años 40 y va a ser la historia que van a reunir a dos mujeres, que es Gloria Felipe y Nuria Valencia. Comienza la historia, estamos afuera de la casa de Gloria, vemos a una niña que está jugando en la calle, ¿no? En el patio que da la calle. Esta niña tiene 2 años y de pronto, por supuesto, dejamos de saber de ella, ¿no? Entonces comienza la búsqueda desesperada por parte de Gloria, de su marido y de la madre de Gloria, que es Ana María Felipe, y en contraposición encontramos a Nuria Valencia, que también tiene una pequeña de 2 años. Ella y su marido les ha costado muchos años quedar embarazada. Ella tiene una suegra insoportable, ¿no? Que ha conseguido que su marido siempre maltrate a Nuria. Y pues de qué manera estas dos maternidades se van a espejear, ¿no? Una que acaba de perder una niña porque ha sido secuestrada, y la otra porque está aterrorizada de que le pueda suceder exactamente lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es una novela que tiene una parte entrañable en el sentido que es un México distinto, un México en el cual la violencia también es distinta, ¿no? De pronto pareciera como si estuviésemos en un mundo un poquito más inocente, en la medida de lo posible. Imagínense que uno de los policías o investigadores que están estudiando el caso se llama Rubén Darío, ¿no? Entonces hace distintos guiños, pero tiene esa parte pues que te da un remanso, porque hay una distancia distinta a un hecho violento, que es la desaparición de una niña, y que lo va a resolver Brenda de una manera distinta a lo que pudiésemos imaginar, ¿no? Entonces yo la recomiendo por eso, porque tiene un toque de inocencia, de dulzura en la medida de lo posible, pero cuando la lean van a entender a lo que me refiero. Y la otra novela que me pareció también
espectacular que no la pude soltar y que ahí sí la dulzura no cruza, no hay ese matiz o esa inocencia, no está cruzando para nada el libro. Es una novela de Sara Stridsberg que publica Nórdica, ya tiene un tiempito publicada, se llama La Antártida del Amor, fue finalista del premio Booker, del Dublin Award, y es la historia de Ini. Ella es asesinada y desde su muerte nos cuenta su vida, ¿no? Entonces es muy interesante cómo Sara nos va planteando casi como tránsito estos momentos en los cuales Ini sube al coche de este hombre, cómo la interna en el bosque, cómo la mata con distintos, cada vez que transcurren estos episodios que son esto como tránsitos con distintos niveles de detalle, pero no creas que es como con tanta delicadeza que lo cuenta, que la violencia transcurre por otro lado de la piel, ¿no? Y a la par que estamos leyendo esto, la propia Ini nos cuenta no solamente su pasado, su infancia, sus padres, la relación entre ellos, ¿no? La pérdida del hermano, porque el hermano se ahoga de pequeño y pareciera que ese es el punto de quiebre con toda la familia, sino también su relación con Shane, que fue su marido, la relación con sus hijos, ¿no? Porque claro, al final Ini pues tiene una vida disoluta, por llamarla de alguna manera, y Ini y Shane también se drogan mucho, entonces como sueltan a sus hijos, ¿no? El primero es arrebatado por servicios sociales, el segundo o a la segunda deciden en cuanto nace entregarla para que ella no tenga que pasar por este despojo, ¿no? Y cuando sus hijos crecen, y todo esto desde un punto de vista de una muerta. Entonces es una novela muy interesante. El sufrimiento que uno tiene conforme va leyendo es distinto. La cercanía que uno puede tener con estos personajes lo vuelve de un carácter, no sé si decirlo cercano, pero hay algo que te atrapa, que te jala, pero que no te destaza, ¿no? No sé, yo se la recomiendo mucho, es muy interesante desde donde una puede leer este libro. Así que bueno, son libros súper diferentes, ¿no? Una con esta cierta inocencia, que es la que considero a Brenda, ¿no? Con una cierta dulzura, y un opuesto, que es Sara Stridsberg, pero donde esta crueldad también es tratada pensándolo desde la Antártida. Si lo vemos como hielo, la crueldad está tratada con esa frialdad que entonces no te arranca la víscera. En fin, díganme cuando lo lean qué piensan, a ver si logré transmitirles mis sensaciones. Y como siempre, Jesús, muchísimas gracias y nos escuchamos a la próxima. Mi querida Fer, como siempre, muchísimas gracias. Por lo más importante es leer, porque este podcast, sin ti y sin los libros, no podría existir. Pucha Play con Gonzalo Lira. Ya llegó, ya está aquí Pucha Play y Gonzalo Lira Galván. ¿Qué te parece mi tono, Gonzalo, para presentarte? Muy bien, te escucho como más tranquilo, menos controversial, lo cual es algo que se escucha poco cuando se escucha el nombre de Jesús Esquivel. Casi siempre hay controversia rodea. ¿Ya ves? Ando guapachoso. Ni aguantas nada, Jesús. Muy contento como siempre de saludarte y pues de platicar acá de las recomendaciones. Y fíjate, Jesús, que el 10 de marzo se llevan a cabo los premios de la Academia, el Oscar, que siempre lo digo, ¿no? Hay gente que te va a decir que no son importantes, que no se premia lo mejor del cine. Estoy de acuerdo, quizá no se premia a lo mejor del cine, pero yo creo que sí son importantes, no por el premio en sí, no por las películas o los actores o los directores o los guionistas que se premian, sino por lo que significa lo que premian.
¿no? Lo que nos muestran sobre la industria, sobre el mundo, sobre la cultura pop y también, porque es real, también sobre la política. Y quiero hablar de una película que a lo mejor me vas a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la política? Pero tiene mucho que ver con la política, con lo político, con lo social y también con las entrevistadas de este capítulo, porque Barbie se convirtió en un fenómeno a nivel global, y quiero hacer estos paralelismos, ¿no? A lo mejor suenan muy simplones, pero te juro que vamos hacia un punto. Hace No, 6 perdón años... que te interrumpa, pero ya son varias personas que me han regañado hablando de que por qué no la he visto, y de verdad es algo que no me llama la atención. Me dicen, es que si llegas con una percepción, que me imagino que es la que tienes, no la veas, pero obsérvala como una película y vas a ver que es muy buena. Es una película muy buena, muy interesante. Creo que logran darle la vuelta a lo que podríamos esperar de una película de Barbie. Es decir, hace unos años, hace un sexenio, Jesús, si nos hubieran dicho que íbamos a tener una mujer presidenta en un país como México, ¿no? Misógino, machista, ¿no? Donde la brecha de género y la brecha salarial son impresionantes, nos hubiera dado esa risita que te dio a ti en este momento, ¿no? O sea, hubiéramos dicho, de verdad, lo creemos posible. Y ahorita no solo estamos ante el hecho de tener una mujer presidenta, estamos ante la posibilidad, o sea, en un escenario en el que hay más de una candidata para vamos a tener convertirse. seguro presidenta, eso es seguro. Eso es seguro, yo creo que vamos a tener presidenta. Ya de ahí, bueno, nos podemos desviar en profundizar si es una cosa como de cumplir cuotas, si es una cosa que realmente refleja o no la situación actual de lo que decía hace rato, de las brechas, etcétera. Esos no son los temas que me toca hablar a mí, para eso tú invitas siempre especialistas, pero lo que sí es cierto es que esto responde también a una tendencia que me parece muy plausible, ¿no? Que es la toma de lugares de poder por parte de las mujeres, lo cual no solo es una cuestión refrescante en términos de equidad, sino también en términos de perspectiva. Lo que nos pueden mostrar los ojos de las mujeres son muy distintas las cosas y las perspectivas a las que tenemos los hombres que durante muchos años hemos estado en situaciones de poder y de hegemonía. Entonces, pensar en Barbie es interesante porque lo primero que pensamos en Barbie es una muñeca, es una tontería, pero no solo es una muñeca y es una tontería, la muñeca como tal se ha convertido con el paso del tiempo en el emblema de lo hegemónico, ¿no? ¿Qué es lo que significa ser mujer? ¿Qué es lo que una empresa como Mattel quiere mostrarnos que es una mujer? Lo que los poderes fácticos quieren demostrarnos que es lo que puede hacer una mujer, o incluso, como es el caso muchas veces también de Barbie, que ha tenido un montón de profesiones que ya quisieran las mujeres en la vida real poder ejercer, ¿no? ¿Qué clase de placebo se convirtió, en qué clase de placebo se convirtió la muñeca para hacerle, para disipar quizá las molestias que las mujeres tenían en términos de su lugar dentro de la sociedad? Dentro de todo esto, pues en un momento histórico en el que las luchas feministas, los movimientos de mujeres están adquiriendo aún más poder, parecía una contradicción, incluso un insulto, el pensar en una película inspirada en una muñeca que trae consigo toda esa carga histórica y toda esa carga social y política de los temas que hablábamos. Pero lo interesante es que desde que se anunció sabíamos que tenía una directora que tiene una perspectiva distinta. Greta Gerwig es una directora que empezó haciendo cine independiente, que empezó haciendo cine en un género que se llama mumblecore, que se sustenta en el diálogo y en el cuestionar precisamente como estos ejes de lo hegemónico y estos ejes que ella siempre está cuestionando esta clase de cosas. Entonces, cuando se anuncia que ella va a dirigir Barbie, pues sabemos que podría venir algo interesante. Lo que no sabíamos es el trancazo que nos iban a poner enfrente, porque la verdad es que la película funciona muy bien. A ver,
hay quien la ha criticado y ha dicho, bueno, no dice nada nuevo sobre el lugar de las mujeres, sobre el feminismo, pero lo que sí te puedo decir es que para muchas personas no necesariamente tan informadas en estos temas, sí lo dice, y lo dice de una forma muy frontal y muy directa, basándose también en el sentido del humor para bajar la guardia de los públicos y de las audiencias, y entonces que reciban el mensaje más claro. Y ya para no alargar demasiado esto, uno de los mensajes más claros lo tiene no el personaje de Barbie que interpreta Margot Robbie, sino el personaje de la niña que fue dueña de esa Barbie y que ahora es una adulta, que además, también hay que decirlo, es importante, es una mujer latina, América Ferrera, que es esta actriz y productora que se dio a conocer en el papel de Ugly Betty, ¿no? La versión estadounidense de Betty la Fea, y que lentamente ha adquirido un poder importante dentro de la industria del entretenimiento, y tuvimos la oportunidad de platicar con ella porque dentro de este personaje tiene quizá el discurso que dentro de la película se ha vuelto emblemático, en el cual habla precisamente sobre los problemas que enfrentan las mujeres, las dificultades que tienen que sortear y cómo todo eso lo tienen que hacer viéndose bonitas, con una sonrisa en la boca y sin tener que quejarse porque calladitas se ven más bonitas. Entonces es interesante escuchar precisamente a América Ferrera contarnos por qué para ella era importante el ángulo que le da Greta Gerwig a una muñeca que, como lo decíamos, históricamente trae toda la carga de haber educado sentimental, política y socialmente cómo vemos las mujeres. Vamos a escucharla. Escuchémosla. Barbie es un ícono globalmente conocido, pero tiene un legado bastante complicado porque ha sentado los estándares y las expectativas de las mujeres, su definición de la feminidad. No podíamos hacer esta película e ignorar todos esos elementos. Pero Greta Gerwig es una guionista y productora genial. Logró desbloquear esos elementos para la era que vivimos en el 2023 y los aborda de forma frontal. No ignoramos que hay muchas opiniones sobre Barbie. La buena noticia es que Barbie ha cambiado. Pues bueno, interesante, ¿no? Escuchar esto, el lugar en el que pone a la muñeca, que además también no vamos a ser tímidos al respecto. A la muñeca le hacía falta esta refrescada y las ventas de la muñeca subieron gracias a la nueva imagen que la película le da. Entonces termina siendo un negocio redondo porque la película se sirve de una realidad cambiante para mostrar una nueva cara, y también de este lado como público podemos saber que de alguna manera al menos se está haciendo conciencia de cuál fue su papel, y esperemos que cambien su papel rumbo al futuro. Mi querido Gonzalo, ¿gana o no gana Oscar? No, yo veo complicado que gane Oscar, si acaso por ahí en términos técnicos como diseño de producción o maquillaje y peinados, pero no, yo veo complicado que Barbie se lleve Oscar, y en todo caso el único que podría tener asegurado es el de canción original, ya sea porque Ryan Gosling gane por I'm Just Ken, o mucho más probablemente, y sí podría decirles que en su quiniela la pongan, Billie Eilish por What Was I Made For, la canción que hizo para Barbie. Pues ahí lo tienen, Gonzalo Lira Galván, no con Pucha Play, sino como La Parca, pronosticándonos el futuro de Barbie en el Oscar. Gonzalo, un abrazo. La paca, que no la parca. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.